10 de la mañana con 22 minutos, ya 10 con 23 en el territorio continental ecuatoriano, 9 con 23 en el territorio insular de, de las Islas Galápagos. Don Larry Yumibanda, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Buenos días también a las personas que lo acompañan y también buenos días a la audiencia, a las órdenes. Gracias, economista, un apreciado amigo y siempre recibimos sus informaciones, estadísticas que tiene a bien enviarnos, Larry. Vamos a empezar con las preguntas con don Alcides Montilla García. Don Larry, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo Claro le que usted es va? economista y no es abogado, ¿no? Porque esta ley que se discute en la Asamblea, ¿verdad? Para recoger fondos para financiar todo lo que tenga que ver con el asunto de la inseguridad, que en principio se pensaba que iban a subir al 15% del IVA, pero ahora dicen que ya solamente es al 13%. Si se queda en el 13, no alcanza pues para financiar una cantidad de cosas y necesita el dinero, necesita el país dinero para tantas necesidades. ¿Cuál es su punto de vista de lo que está pasando ahora con esta ley? Si bien es cierto, no soy abogado, pero sé leer. Entonces, Claro, pues. ahí dice que es prácticamente lo mismo con otras palabras, ¿no? Porque si bien es cierto, plantean subir el IVA ya a través del veto parcial del presidente, sí, en 1%, pero dejan a discreción del propio presidente para que conversen ahí con el ministro, que es su empleado, para que le autorice subir 2% más. Entonces, por eso digo, es lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, como que el ministro le va a negar una petición del presidente de la República. Fuera descabellado esa situación. Mire, lo que le puedo decir, bajo la lógica y lo que me han enseñado, ¿no? Mire, desde el 2015 la economía viene en una franca desaceleración, hay un estancamiento económico. Estamos hablando de un decenio perdido. Nos ha golpeado muchos temas, tema de la caída del precio del petróleo, la pandemia, tema del terremoto y ahora este asunto del conflicto armado interno. Pero la economía ha estado en un franca estancamiento de un crecimiento promedio en estos 10 años del 0,4%. El Banco Central dice, ya ha sacado las cifras oficiales, de que el crecimiento económico del país del 2024 va a ser del 0,8%. El Banco Mundial saca las perspectivas para América Latina, dice que es el 0,7%. Entonces, la economía está frágil, no es que estamos en una economía boyante, que hay un fortalecimiento de la clase media, que las inversiones fluyen, etcétera. No estamos en esa situación. Y si a eso usted le pone un paquetazo tributario, de diferente índole, IVA, impuesto a los bancos, impuesto a las grandes compañías, lo que va a hacer es agravar la situación. Nosotros hemos hecho una proyección que la economía va a cerrar este año con este paquete de medidas al 0%. Uh, 0% va a crecer este año. un decrecimiento más bien. Es un Relativamente decrecimiento, pues, Larry. crecimiento nulo, crecimiento nulo. O sea, y obvio, eso implica que va a haber una disminución de recaudación de IVA, una disminución de recaudación de impuesto a la renta, de arancel a las importaciones, del ISD, etcétera. Entonces, no es tan cierto que, por ejemplo, subiendo los impuestos va a aumentar la recaudación. Eso ya pasó en el terremoto, ¿sí? No sucedió aquello, y pasó recién el año pasado que apenas crecimos con respecto al 2022. Puede ser que en el 2021 se aplicó un paquetazo tributario también por el gobierno de Lazo. Apenas se aumentó la recaudación tributaria en más o menos 200 millones de dólares, pero dejó a la clase media y a la clase más pobre del país golpeada. Y eso va a ocurrir también con este paquete de medidas que de alguna otra forma ya está en una parte aprobada y cuestión de días que se comienza a aprobar el tema del IVA porque no hay los votos en la Asamblea. Larry, ¿usted cree que el veto llevará consigo un aumento del IVA al 15% hasta el 26% y de ahí bajará al 13% como inicialmente estaba previsto, pues, ¿no? Claro, como estaba inicialmente la iniciativa de ley, más bien la Asamblea le ha puesto ahí algunos mecanismos de vía contribución y de impuestos para que el gobierno los pueda utilizar, ¿no? Y eso ya fue aprobado por la Asamblea el día de ayer. Y usted está más bien a favor de que en vez del IVA
puede haber recoger un poco de dinero focalizando el subsidio de los combustibles, por ejemplo. A ver, yo siempre he sido partidario de que la economía tiene que crecer. Si nos dice el Banco Central que va a crecer al 0,8% en el 2024, lo interesante es aplicar mecanismos que la economía crezca al 3%. Y esto está sucediendo en América Latina. Las economías están creciendo. Solo Ecuador es que está comenzando a tener estos problemas de desaceleración profunda. En país Entonces, dolarizado, ¿ah? ojo, y ojo que es país desarrollado, pero si la economía crece al 3%, el aumento de recaudación tributaria por el crecimiento es 1.300 millones de dólares. Entonces, o sea, es como, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad que está al borde de la muerte, le pongan una medicina que sea contraproducente, lo va a llevar prácticamente al cementerio. Entonces, así no funciona la economía. Por eso que nosotros hemos dicho, bueno, hagamos crecer primero la economía con otras alternativas, bajar tasa de interés. El acuerdo que creo que ya tiene que estar tratando en la Asamblea, del acuerdo comercial con China me parece positivo. Adicionalmente, ver una manera de hacer una cirugía sin afectar el crecimiento en optimización del gasto público, que pueda hacer unos 200 millones en temas de gasto corriente. Por ejemplo, también el asunto de, por esta vez, vía reforma legal, tener financiamiento a través de préstamos por parte del gobierno al Banco Central, para que el Banco Central le preste al gobierno, perdón, para que el Banco Central le preste al gobierno por 500 millones, por esta vez. Pero ojo, hay que hacer otras alternativas para que puedan crecer las reservas internacionales. Entonces, el gobierno tiene, por cuestiones constitucionales, decretar la recaudación anticipada de tributos. Y adicionalmente puede reorganizar el presupuesto. Entonces, hay algunos temas que se pueden desarrollar sin lesionar los niveles de crecimiento. Porque, insisto, se puede aumentar todos los impuestos posibles, puede subir el IVA al 50%. Y lastimosamente usted la economía la va a llevar al barranco y no va a haber los resultados que inicialmente ha planteado el gobierno. Oiga, ¿y cómo hará el ministro Vega para pagar el sueldo de este mes o el mes de febrero? Porque diciembre y enero la cosa está completamente complicada. ¿De dónde va a sacar dinero, oiga? Bueno, ese es el discurso oficial. Ojalá la Asamblea lo llame a comparecer, porque el primer cuatrimestre son los meses de mayor recaudación tributaria del país, ¿sí? Adicionalmente, tenemos un precio de barril de petróleo que está en promedio 70 en dólares. 70 y pico de dólares, $78 Claro, promedio. sí. Entonces, hay que corregir, por ejemplo, las ineficiencias de Petroecuador, y en eso creo que están avanzando por ahí a paso de tortuga. El tema de la ineficiencia del seguro social, por ejemplo, hay una contribución del 40% del fondo de pensiones, que debería, esto, conversando, que hay un debate nacional, ¿no? Ahorita están tratando las reformas a la ley del seguro y a la ley del banco de los afiliados. Ojalá logren generar un cambio en la forma de administrar estas entidades, que les permita generar rentabilidad, pero combatiendo la corrupción también. Entonces, ¿el gobierno qué puede hacer? Poco a poco salir del 40%, porque este 40% tiene que entregar, así sea que al IES le vaya bien o al IES que le vaya mal. Entonces, yo creo que es un tema que también tiene que estar dentro del debate nacional. Pero de ahí, decir que la economía está al borde del colapso, eso es una exageración, porque yo sé que tienen un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Por ahí le han ofrecido prestarle 1.500 millones de dólares, pero no a costa de estarle, de alguna otra forma, poniendo un paquetazo tributario a la ciudadanía. El tema de la Correcto, focalización de 10 de los la subsidios, mañana. el tema de la 10 de la- focalización del subsidio, que me faltó este detalle, sí, yo Sí. creo que es una revisión, diésel industrial y gas industrial. Entonces, por ahí hay que buscar la salida. Y para rematar en la respuesta, si sabe, mi estimado Alcides, que devolvemos el IVA a las aerolíneas por comprar combustible. No puede ser, no Cosa que puede pasa en el ser, mismo pues. Ecuador, mi estimado Alcides. ¿Qué padrinos tienen ellas para que reciban ese beneficio? Bueno, 10 de la mañana, 32 minutos. Radio Atalaya es un programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el economista Larry Yumi Banda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio.
Gracias. Economista Yumi Banda, qué gusto de saludarlo. Dígame una cosa, usted dice que el panorama no es tan lúgubre, tan tenebroso, pero oiga, vivimos en un tema de inseguridad calamitoso. Los pequeños comerciantes fundamentalmente han tenido que cerrar sus puertas por el tema de las vacunas. Eso disminuye la capacidad de empleo. Vivimos en un desempleo galopante. No hay inversión en el país. La deuda pública nos tiene con la miasma aquí en las narices. El despilfarro en el presupuesto es una cosa de locos. Los subsidios hay por donde quiera y para beneficiar a quienes no lo necesitan. ¿No es ese un panorama tenebroso, economista? ¿Se cura eso con elevar el IVA o con no elevar el IVA? A ver, inseguridad existe en Perú, lo está viviendo Argentina, tiene problemas Chile, Colombia no se diga, viene arrastrando por décadas, pero eso de ahí, en materias de inversiones, las inversiones en Chile nos ganan de largo con respecto al Ecuador y con las inversiones de Colombia también y Perú tienen una gran ventaja en esa línea. Entonces, si bien siempre tenemos un problema, ¿sí? Yo creo que las Fuerzas Armadas están haciendo un gran labor, una gran labor, creo que está arrinconando a los grupos terroristas. Yo creo que por ahí hay que respaldarlos, pero el financiamiento se lo puede conseguir de manera muy sencilla, que la Asamblea le autorice a través de una reforma legal un préstamo que le haga el Banco Central al gobierno por 500 millones solo por esta vez, para que durante el año las Fuerzas Armadas puedan utilizar ese recurso, porque no están utilizando armamento pesado para el conflicto armado interno, es netamente, pongámoslo de esta manera, talento humano, ¿no? Prácticamente los soldados, los coroneles, los que están al frente, y eso hay que asegurarles que, por ejemplo, el rancho, los hospedaje, la compra de las balizas, etcétera. Pero eso es un conflicto que tiene una proporción no en por ejemplo, lo que se pasó en la guerra del Cenepa, ¿no? Que fue un tema de otro nivel, pero sí hay que garantizar los recursos. De eso yo creo que nadie en su sano juicio está opuesto a aquello. Pero el tema radica es que no se nos dice la verdad. No se nos dice la verdad. Que, por ejemplo, hay poca gestión del gobierno, y especialmente del Ministerio de Finanzas, por conseguir, de alguna otra forma, financiamiento en el exterior. Entonces, no ha hecho ningún tipo de O sea, más gira. deuda. Economista, o sea, más deuda. Más deuda todavía. Esa es la solución. Las condiciones dan para eso. Entonces, por eso hay que crecer. Pero esa es la solución, más deuda. Cuando usted está endeudado, se endeuda más y con eso soluciona el problema. No es que solucione los problemas, pero sale de manera inteligente. Porque si usted, por ejemplo, aumenta la recaudación, combatiendo la evasión fiscal y controla el gasto, disminuye el déficit y obtiene menos deuda. Y esa es la temática que hay que seguir durante varios años. Usted en los próximos años va a obtener menos financiamiento. Mientras eso no ocurra, lastimosamente hay que financiar el financiamiento, si no, simple y sencillo, no se pide plata y se comienza a hacer un ajuste en el gasto. Y se cuadra. A ver, hagamos un símil, economista. Uh-huh. Yo estoy endeudado. Así es. No tengo mayores ingresos Uh-huh. y me endeudo más. ¿Qué solución le estoy dando a eso? Si no tengo ingresos para pagar esa mayor cantidad de deuda que tengo, porque Ecuador no está produciendo más, no está vendiendo más, no está en una situación boyante en esas áreas, no tiene mayor inversión y entonces me sigo endeudando. Le oí a un economista, colega suyo, decir que estamos endeudados en 80,000 millones de dólares. Ya mismo llegamos al PIB, ya mismo llegamos al Producto Interno Bruto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir solucionando las cosas tapando un hueco, pero destapando uno más grande? Hasta que no se corrijan temas de evasión fiscal para aumentar la recaudación tributaria de manera inteligente. Hasta que no se consiga lograr el crecimiento económico bajando las tasas de interés o firmando acuerdos comerciales. Hasta que no se consigan fuentes de financiamiento adicionales. Entonces, puede ser a través del cambio de la matriz energética, etc. Entonces, eso es lo único que puede corregir el problema del déficit. Lo que se está haciendo es, y el gobierno lo que ha hecho, es conseguir deuda para pagar deuda. En términos generales, así. Entonces, y la otra, si vamos por la vía que usted ha puesto como ejemplo, bueno,
los ingresos son 24.000, 25.000 millones y el gasto es 30.000, entonces ajustemos los gastos a 25.000 millones de dólares. Ahí no tenemos ningún tipo de deuda, el déficit sería cero, pero tendríamos problemas en financiamiento de educación, salud, problemas para pagar a los policías, problemas para la obra nueva pública, las demandas ciudadanas no se podrían atender, etcétera. De esa manera no tenemos ningún tipo de financiamiento. Deuda, perdón. Entonces, yo creo que hay que generar una especie de balance que a nuestro juicio todavía el gobierno queda pendiente en el asunto de la evasión fiscal. Les pongo el dato, son casi 4% de evasión IVA, impuesto a la renta. Y es un tema que tiene que ser corregido. El tema de abaratar el costo de la energía eléctrica a través del cambio de la matriz energética, ojalá se dé. Con eso las industrias pueden, de otra forma, ir hacia un proceso de migración de energía y depender menos de entregar recursos a subsidios de los combustibles. Lo que le decía, el tema del seguro social, un tema por décadas que no se le ha dado una solución, ojalá lo den, para ir saliendo paulatinamente del 40% que son 3.000 millones que hay que entregar de manera anualizada. Entonces, solo en el subsidio de los combustibles y en el subsidio al 40% estamos hablando de 7.000 millones. Si eso se corrige, que no va a ser de la noche a la mañana, hay que generar ciertas condiciones, no habría déficit fiscal y no habría deuda. Bajaría la deuda ostensiblemente en las próximas décadas. Pero justamente eso es lo que le acabo de señalar, pues economista, que tenemos todos estos problemas: inseguridad, desempleo, desinversión, deuda pública, despilfarro, subsidios. Y la situación, entonces, ¿cómo la resolvemos? ¿Usted cree que, no, recaudemos mejor? Sí, recaudemos mejor es quitarle la plata al sector privado para dársela al sector público para que la siga despilfarrando. Es decir, sacarla de aquí para ponerla en otro sitio que va como en saco roto. Esa no es ninguna solución, sí, y efectivamente hay que mejorar la recaudación, hay que hacer que paguen los que no pagan, especialmente aquellos grandes, porque a los de abajo, a eso sí nos sacan la madre. Yo no puedo evadir un centavo, pero no entiendo cómo hay otras personas que le deben al SRI 80 millones de dólares, 60 millones de dólares. Cuando yo debo $2 al SRI, me mandan una comunicación y me dicen: señor, usted está en deuda, usted tiene que pagar esto y si no, aténgase a las consecuencias. Esa situación es la que tiene que cambiar, pues, economista. Pero ¿cómo cambiamos esto en un país que está recontra que jodido? Otros dicen que no estamos jodidos, otros dicen que estamos bien y que no hay que hacer nada prácticamente. Mire lo que acaba de hacer el Congreso ayer. Lo que acaba de hacer es una especie de tomadura de pelo para los ecuatorianos. Le dicen al presidente: no al IVA, no lo suba al 15, pero ponga estos impuestos, cuando ellos saben que no lo pueden hacer, porque la asamblea no puede poner impuestos ni tributos, no puede hacerlo. Viene el presidente y nos toma también el pelo y dice: bueno, yo les mando este veto y ya no lo subo al 15, lo subo al 13, pero me reservo la potestad de subirlo en cualquier momento del 13 al 15, pero que no pase del 15 ni baje del 13. ¡Qué payasada! De todas maneras, esta es la misma jeringa con diferente bitoque, ¿o no es así, economista? Son casi 194 años siendo lo mismo, por eso que el Ecuador no ha logrado llegar al desarrollo. Entonces, las mismas prácticas que se han utilizado antes, lastimosamente, no van a funcionar ahora. Entonces, lo que yo veo es hacer una cuestión sumamente fácil y que de alguna otra forma el peso, de alguna otra forma, caiga sobre empresas que, a mi juicio, han desarrollado su trabajo. O sea, hay que alegrarse que tengan utilidades, pero no por eso hay que establecerles impuestos selectivos. Yo creo que eso no debe ser como la práctica política en el Ecuador. Coincido con su criterio de que, y me ha pasado a mí también, si yo me retraso con pago de impuestos cero, cuando el IVA, cuando usted no factura, usted tiene que hacer una declaración semestral y declararlo en cero. Usted se retrasa un día y hay que pagar una multa. Y hay que pagarlo, a pesar de que sea cero el impuesto. Pero ocurre que ya en los últimos 10 años ha habido más de 5 revisiones tributarias y están generando un riesgo moral. Entonces, que lastimosamente, insisto, ya depende mucho de la clase política. La clase política no está todavía a la altura de como, por ejemplo, en otros países que buscan el desarrollo. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de la salida, pero también es importante mencionar que hay que acabar con la cultura del más sabido, ¿no? Entonces, ese también es un tema que tendrá que el gobierno articularlo con las entidades pertinentes, pero
La única manera que yo veo para corregir estas distorsiones es que un gobierno sea justo, ¿sí? Que tanto para las personas naturales como las empresas paguen lo que realmente está en la normativa, no aumentándoles más impuestos en una condición de coyuntura muy delicada, pero también el gobierno se preocupe por el crecimiento económico. Si no, lastimosamente vamos a seguir de reforma tributaria en reforma tributaria, y esto es como es quitarle más leche a la vaca hasta dejarla desnutrida. Y lastimosamente esa es la realidad del Ecuador. Gracias. Romina, por favor, continúe con el diálogo. Lo estaba escuchando Abogado, y de todas las ¿cómo está, mi hermano? ¿Cómo medidas me que le ha hemos ido? podido ¿Ya me tiene conversar, listo el eso? gobierno dice que el incremento del IVA es una medida inmediata y que lo que necesita el país justamente es dinero inmediato. Hay sueldos del sector público del mes de enero que siguen sin ser pagados, y las medidas que usted ha podido comentar tal vez son medidas que no nos darían ese dinero de manera inmediata. Mire, el gobierno de Lazo cambió los gastos deducibles y la gente hoy en día tiene una cultura de ya no pedir factura. Sí. Hoy las empresas han acondicionado los precios en función de las iniciativas del Poder Ejecutivo. Adicionalmente a eso, la gente toma decisiones. Si usted ve que ya no le comienza a alcanzar los recursos y antes iba al supermercado, facturaba, ahora se va a ir al mercado para no facturar. Así hace la ciudadanía. La gente actúa en función de sacarle el mayor provecho a sus recursos. Esa es la variable que el gobierno omite. La gente dice, bueno, aumentamos esto y tenemos la regulación, entonces subamos el IVA al 50% y solucionamos el problema del país, pues, ¿no? Entonces, ya pasó en el terremoto 2016 que temporalmente subieron el IVA y la recaudación de IVA se mantuvo, creo que en el mismo nivel o bajó un poquito, pero la recaudación total no generó los impactos que en su momento lo había anunciado el expresidente Correa. Entonces, eso de ahí, lastimosamente, esas prácticas nunca han funcionado. Lo último que pasó, tema de Guillermo Lasso, que en el final del 2021 planteó un paquetazo tributario. Entonces, en 2022 apenas ha aumentado la recaudación tributaria con respecto a el 2023 con respecto a 2022 ha aumentado en apenas 200 millones. Entonces, no es cierto que generando estos impuestos, que al inicio son cifras rimbombantes, 1.700 millones, 1.200 millones, terminan recaudando 200 y 300 millones, pero dejan de alguna otra forma complicado en las finanzas, no solamente a las personas naturales, sino a las empresas que generan empleo. Totalmente de acuerdo. Creo que se pueden tomar otras medidas, pero parece que definitivamente el IVA subirá en el país, y esperemos que otros sectores y que de otras maneras podamos recaudar los fondos que hacen falta, sobre todo, como usted decía al principio, que hay otros países como Perú, como Chile, que también viven inseguridad, pero creo que ninguno de esos países está viviendo la crisis de inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador. El Ecuador no ha vivido una crisis tan fuerte desde hace muchísimos años, y es importante tener eso en cuenta y saber que eso nos diferencia lamentablemente de nuestros países vecinos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo le agradezco, sí, su apreciación, pero también es importante indicar, ¿no? Porque los voceros del gobierno dicen, es que el Ecuador tiene el IVA más bajo de la región, 12%, el IVA más bajo, supuestamente. Pero se olvida de que Chile tiene una condición de vida muy diferente a la del Ecuador. Nosotros, con respecto a Bolivia y Paraguay, estamos a la cola de América Latina, a la cola de América Latina. Entonces, hay que generar ciertos esquemas que de alguna otra forma permitan, de manera temporal, pero esta cuestión se ha hecho permanente, ¿no? Generar ciertas condiciones de mejoramiento y fortalecimiento de la clase media. Pero con las últimas decisiones, no solamente el gobierno de Novoa, los gobiernos, desde que se le cae el precio del barril de petróleo a Correa, desde ahí comienzan estos esquemas de carácter tributario que lastimosamente no han dado resultados. Y se lo he dicho al inicio de la entrevista. Ya vamos 10 años de estancamiento económico, un decenio perdido. Y lastimosamente, en vez de enfocarse en el crecimiento, está más enfocado en el déficit fiscal. Hay que crecer de esa manera inteligente para poder disminuir el déficit fiscal y depender menos de la deuda. Muchísimas gracias al economista Larry Yumibanda Montiel, y esperaremos entonces que entre
el veto del presidente de la República para tener claro al final cuál es la cifra que va a recaudar el gobierno durante este año y entiendo que son 2 años posteriores, 25 y 26, Larry, ¿no? Sí, hasta el 26, sí, efectivamente, especialmente lo que tiene que ver con el IVA, sí, hasta el 2026, porque la contribución de las empresas y los bancos solamente por un año. En el caso ahí me quedó una inquietud de la contribución de la banca. ¿Es solo por un año o también 3? Es por un año, tengo entendido. Tengo entendido. Igual voy a Es por revisar un el año. proyecto de ley, creo que es por un año. Ajá. Ok. Muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros. ¿Ah? Que Gracias a tengan un buen ustedes. día. Tengan un buen día y saludos a todos. Que le vaya bien, Larry.